Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa. En este vídeo quiero honrar la memoria de uno de los grandes cabalistas, de uno de los grandes sadiquim, de los grandes santos de los judíos de Marruecos. Estoy haciendo referencia al gran rabino, Rabbi Jalifa ben Malka. Rabbi Jalifa ben Malka, uno de los grandes sadiquim, les decía, un cabalista, es uno de los grandes sabios. Su tumba hasta el día de hoy es sitio de peregrinación, muchas historias, muchos milagros que se reportan relacionados con la vida de este hombre, una persona muy piadosa, pero al mismo tiempo, digamos que tuvo una vida interesante, porque Rabbi Jalifa nace siglo XVII, fallece creo que en 1760, o sea, fallece siglo XVIII, nace en la ciudad de Safi, en Marruecos, y fallece en la ciudad de Agadir, donde está su tumba hasta el día de hoy. Por eso se le llama también Jalifa ben Malka de Agadir. Rabbi Jalifa, les decía, es una de las tumbas que más recibe peregrinos en Marruecos. Él desde niño queda huérfano, sus padres fallecen, pero él venía de una familia de judíos acomodados. De hecho, se dice que por el lado materno venía de la familia Bedersi, una familia judía de italianos que eventualmente se radicó en Marruecos. Y él, a una edad temprana, niño, queda huérfano, pero con dinero. Su familia era pudiente. Él se dice que estudió con el rabino Yosef Bueno de Mezquita. Este rabino fue el que le dio los primeros estudios, lo preparó. Eventualmente Rabbi Jalifa se fue a la ciudad de Fez a continuar sus estudios. Sabemos que la ciudad de Fez, uno de los grandes centros del conocimiento, también capital en algunos momentos de la historia de los diferentes imperios que dominaron el norte de África y parte del sur de España. Y Rabbi Jalifa pues estudió con otros Rabbanim y grandes sabios. Eventualmente sabemos que su sabiduría, sus conocimientos se pusieron a prueba cuando llevó una serie de debates teológicos enfrentándose a grupos de cristianos que estaban en Marruecos en esa época. Y él incluso dejó un libro donde él narra, ¿no?, sobre esos debates eh, contra los cristianos que estaban todo el tiempo tratando de convertir a los judíos y todo ese tipo de cosas. Entonces él, continuando con esa línea de rabinos que en España en algún momento hubo una serie de debates, pues él todavía, hasta en este momento, siglo XVIII, pues se da esa misma situación donde tiene que salir a representar a la comunidad judía, a defender a la comunidad judía contra esa ola de personas que todo el tiempo queriendo forzar a los judíos y convencerlos de algo que los judíos no están interesados. Y Rabbi Jalifa de forma magistral pues conduce una serie de debates teológicos, pero lo interesante de estos debates es que no solamente se basaron en temas de religión, de creencias, sino que además estaban enfocados a temas científicos de esa época, del siglo XVIII. Y Rabbi Jalifa era experto, conocía pues todas las técnicas de debate de ese momento, sabía de filosofía, sabía de ciencias, como era característica de los rabinos de esa época, pues que además de ser rabinos, pues eran filósofos, teólogos, matemáticos, científicos, y él nos deja pues un libro, ¿no?, donde habla de estos temas teológicos, de sus debates también con los cristianos. Lo interesante también es que él fue un poeta donde compuso ciertos piyutim, que es como llamamos en hebreo a las composiciones poéticas, y sabemos que estuvo casado, tuvo una hija, pero lamentablemente hubo una plaga, y en esa plaga él pierde a su mujer y pierde a su hija, o sea, una tragedia muy grande. Eventualmente sabemos que él se dedica al estudio de la Kabbalah, y se dio a conocer como un santo, como un sadik, como una persona pura, como una persona piadosa, como una persona dedicada al estudio de la Torá y de los secretos del cielo. De hecho, hay historias de milagros que narran de hechos sobrenaturales que ocurrieron relacionados con Rabbi Jalifa ben Malka. Hay una historia de que eh, no conozco todos los detalles específicos, pero hay algo así como que en algún momento en el pueblo donde él estaba, habían unos barcos que estaban llegando a la costa y todo el tiempo había cierta molestia de ruidos y bullas y tambores, algo estaba aconteciendo ahí y él decretó que eso no siguiese porque estaba perturbando la paz de la ciudad y todos los barcos se hundieron. Entonces su fama empezó a crecer
Como a una persona, como un cabalista de renombre de unas capacidades increíbles. Y eventualmente sabemos que él fallece en la ciudad de Agadir, donde está su tumba, y hasta el día de hoy es una de las tumbas pues que es más conocida y se visitan entre los sadiquim de Marruecos. Así que en el vídeo del día de hoy yo he querido honrar la memoria de Rabbi Khalifa ben Malka, como es característico mío, rescatando esas historias de esos grandes cabalistas del pasado que han quedado en el olvido, que sus nombres nadie los menciona, pero es mi tarea, es mi sentir en mi corazón de hablar de ellos, de mostrar su legado, porque fueron ellos los que inspiraron a generaciones luego de otros sabios, de otros cabalistas, de otros grandes rabinos, fueron ellos los que sostenieron, son esas eslabones en esa cadena de transmisión de conocimientos y de sabiduría. Así que yo en el video del día de hoy he querido honrar la memoria de este gran sadik, de este gran cabalista, de este hombre de Dios, el piadoso, el santo, Rabbi Khalifa ben Malka, Sejutoya Kenalenu, Alaba Shalom, que su alma descansa en el Gan Eden. Muchas bendiciones a todos y que Kadosh Baruj Hu nos bendiga a todos en el Sehut de este gran cabalista, Rabbenu Khalifa ben Malka, alaba Shalom, la paz sea con él. Shalom y bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom a todos.